Majábharata. Preámbulo. En mi primer viaje a la India, allá por 1984, encontré en una librería de Benares la edición en 12 tomos de la traducción de Majábharata al inglés de Kishore Mohan Ganguly. Por diversas razones no me era posible comprarlos en aquel momento, pero pensé que algún día lo haría. En aquella misma librería hojeé un libro sobre Gurdjieff en el que se decía sobre el Majábharata: lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ninguna parte. Esta frase se me quedó grabada en la mente y no fue sino mucho más tarde que supe que estas palabras provienen del propio Majábharata. En posteriores viajes a la India busqué en vano aquella versión de Ganguly que me había cautivado en Benares. Sí encontré otras versiones, como la deliciosa traducción de partes escogidas de Palal, de apenas 250 páginas, de la que compré varios ejemplares y que leí con avidez y fascinación. Por fin, en 1996, encontré en una librería de Connaught Place, Nueva Delhi, lo que ahora era una edición facsímil de aquella que había visto en mi primer viaje a la India, con la diferencia de que ahora estaba editada en rústica en 4 gruesos volúmenes. También vi en aquella librería una versión de Majábharata en un solo volumen, más grande y de unas 750 páginas, que destacaba entre todas las versiones resumidas que había visto. Esta versión me atrajo porque parecía algo intermedio entre la hermosa versión de Pelal y la versión completa de Ganguly de varios miles de páginas. Dudando entre comprarlo o no, busqué en este volumen el capítulo del Bhagavad Gita, la parte del Majábharata que mejor conocía, y hojeándolo por encima me satisfizo tanto que decidí comprarlo también. Esta versión intermedia, obra de la señora Kamala Subramanian, parecía seguir muy de cerca al original, al menos los episodios incluidos, y según el prólogo incluía todos los episodios y conversaciones importantes, y además en algunos lugares no es un resumen sino el original. La presente versión en español es en su mayoría una traducción de dicha versión en inglés de Kamala Subramanian. Para realizar esta traducción he tomado como punto de partida una versión en español de Julio Pardilla publicada en 1997 por la editorial Edico Comunicación en 2 volúmenes. Esta obra se ajusta tan admirablemente al texto de Kamala Subramanian que, si no fuera porque no hace referencia alguna a él, se diría que es su directa traducción al español, además pasando por alto cierto número erratas y errores. Realmente transmite la belleza de la dramatización lograda por la prosa de Kamala Subramanian. Durante varios años, en mi tiempo libre, me he dedicado a cotejar diversas fuentes, pulir la traducción y corregir errores. A medida que avanzaba el trabajo y que consultaba otras versiones en inglés y en español, fue surgiendo el deseo de incluir algunos hermosos episodios de Majábharata que, por no ser esenciales para el argumento central de la historia, no habían sido incluidos en la versión de Kamala Subramanian. El propio Majábharata nos dice que Vyasa compuso primeramente un poema llamado Bharata, que contenía esencialmente la historia de los 5 Pandavas, tal como ocurre en la obra de Kamala Subramanian. Más tarde compuso otros poemas complementarios, relatando historias de las generaciones anteriores a los Pandavas, historias de sus descendientes, notas aclaratorias, resúmenes e incluso un índice o libro de contenidos en verso.
Esta versión ampliada es lo que es denominada por los eruditos el Mahabharata o Gran Bharata. Todos los episodios complementarios que he querido incluir en esta versión están sacados de la traducción completa de Ganguly. Algunos de ellos son parte del folclore que rodea al Mahabharata y que en la India se pueden oír en trenes o autobuses de boca de gente sencilla y a veces incluso analfabeta. Otros episodios menos conocidos tienen interés como textos complementarios que sitúan la épica de su contexto cultural. Otros, en fin, decidí incluirlos simplemente por su conmovedora belleza o la profundidad de su enseñanza. El resultado es la presente versión en la que, intentando conservar el estilo ameno de Kamala Subramanian, ampliando su versión con los episodios o pasajes que se citan a continuación. Introducción, textos seleccionados del Adi Parva, primer libro de Mahabharata traducidos en la versión de Ganguly con apoyo en el primer volumen de Van Buitenen. Libro 1, los orígenes, los capítulos 1 y 2 no aparecen en la versión de Kamala Subramanian. Aquí están traducidos de la obra de Ganguly con apoyo en la traducción de Van Buitenen y en las versiones de Pelalt y de W. Book. En el capítulo 9, Satyavati y Bhishma, la conversación entre Satyavati y Bhishma está ampliada respecto a la que aparece en la versión de Kamala Subramanian. Libro 5, el Consejo, capítulo 12, Krishna y Vidura, lo que en la versión de Kamala Subramanian es la frase final. Krishna dio por terminada la cuestión y después hablaron de muchas cosas. Está ligeramente ampliado, incluyendo la traducción completa del párrafo correspondiente a partir de la versión de Ganguly. Libro 10, después de la guerra, he indicado los puntos en donde comienzan los libros 10 a 18 de la obra completa. Vigo, noviembre de 2008, Emilio Faro. Prólogo. La señora Kamala Subramanian ha abordado no solo la realización de un resumen de la gran y maravillosa epopeya Mahabharata, sino que además ha resaltado la magia de su interés humano y su profundidad espiritual. Además de resaltar la historia central, ella ha puesto en su debido lugar todos los episodios y conversaciones importantes. En 1951 escribí lo siguiente sobre Mahabharata. El Mahabharata no es una mera epopeya, es un romance que cuenta la historia de heroicos hombres y mujeres, algunos de los cuales eran divinos. Es una literatura completa en sí mismo que contiene un código de vida, una filosofía de las relaciones sociales y éticas y un pensamiento especulativo sobre los problemas humanos que es difícil de igualar. Pero sobre todo tiene como corazón el Gita, que es, como el mundo está comenzando a descubrir, la más noble de las escrituras y la más grande saga, el clímax de la cual se alcanza en el 11º canto. Solamente a través de tales libros, estoy convencido, conseguiré un día la armonía subyacente a la verdadera cultura, reconciliar los desórdenes de la vida moderna. Para un lector de habla inglesa, este volumen hará ver la validez del comentario hecho por generaciones de autores de la India, a saber, lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ningún sitio. El estilo de la señora Subramanian es lúcido y expresivo. En algunos lugares no es un resumen sino el original. La señora Subramanian ha rendido un gran servicio al público de habla inglesa que no ha tenido ni el tiempo ni la preparación para leer el original.
La congratulo por la concienzuda labor que ha puesto en la preparación de este volumen. Bombay, 26 de mayo de 1965. Prefacio. Durante muchos años el Mahabharata me ha tenido en ascuas. El Ramayana y el Mahabharata son las dos epopeyas famosas de la India y de ellas el Mahabharata es la más larga. Contiene más personajes y la historia es también más complicada que la del Ramayana. En mi época, esto es hace 25 o 30 años, los niños estaban más familiarizados con estas dos historias de lo que lo están ahora. Era frecuente entonces escenificar estas historias y también solía haber harikatas donde las historias eran narradas a una audiencia. Pero ahora los tiempos han cambiado. He observado que en general a los niños y a los jóvenes de hoy les son desconocidas esas dos historias. Es una situación triste. Siempre he querido compartir el Mahabharata con todo el mundo, especialmente con los jóvenes, lo cual encierra ciertas dificultades, de las cuales la más evidente es, por supuesto, el tamaño del libro. Está compuesto de 18 volúmenes parvas, como se llaman en sánscrito, y cada uno consta de unas 300 o 400 páginas de poesía. A menos que uno se entregue a la epopeya, no es posible leerla en su totalidad fácilmente. El idioma es el siguiente obstáculo. Hoy en día hay muy pocos jóvenes que conozcan el sánscrito lo suficiente como para leer el libro en la versión original. La única alternativa es leer traducciones. He visto varias traducciones del Mahabharata y ninguna es satisfactoria. Son todas traducciones literales. Una traducción literal es como el reverso de un tejido. Todos los hilos están ahí, pero el dibujo ha desaparecido. Así ocurre con esta gran epopeya. No es posible hacerle justicia con una traducción literal. El inglés usado por el traductor no es adecuado para los elaborados símiles que son comunes en sánscrito. Permítaseme citar un par de ejemplos. En sánscrito, a Arjuna se le llama Bharatarshava. Esto es muy agradable al oído en sánscrito, pero cuando se traduce se convierte en "oh, toro de la raza barata". Se ve horrible lo que suena. Otro ejemplo, a una mujer se le llama Madagajagamini, en sánscrito, que traducido es "oh mujer con el porte de un elefante en ruta", lo cual suena ridículo. Las traducciones literales no sirven debido a la vasta diferencia entre las formas de descripciones orientales y occidentales. Las ideas indias de belleza son muy diferentes a las de Occidente. Por otro lado, tengo varias versiones condensadas del Mahabharata que nos dan simplemente la historia de la epopeya. Esto tiene un defecto. La historia está ahí, pero los personajes en la historia no son tratados correctamente. No pueden serlo, pues no hay espacio para ello. Durante mucho tiempo he querido escribir un libro que corrigiese esos defectos. He querido presentar el libro de tal manera que la historia capture la imaginación del lector y narre el extraordinario drama ocurrido hace muchos años. Para mí, el Mahabharata es como una tragedia griega y muchos de los personajes que aparecen en él me fascinan. Por ello he tratado de representar los personajes de los muchos héroes que aparecen en él de tal forma que se pueda simpatizar con ellos lo más posible. Esto quizás se deba a que habiendo estudiado a Shakespeare, una no puede sino estudiar el Mahabharata con ojos de crítico dramaturgo. Desde este punto de vista, la epopeya presenta inmensas posibilidades. Considerando todas esas cosas, he traducido la epopeya al inglés, aunque no es exactamente una traducción en el sentido usual del término, podría decirse una traducción libre. He intentado contar la historia tan dramáticamente como ha sido posible en un inglés sencillo y claro. En esta tarea, si uno tiene que conservar el espíritu y la atmósfera de la epopeya, uno tiene que recurrir al inglés arcaico y pintoresco.
Este parece ser perfectamente adecuado para la obra y a veces un inglés directo y claro no vale. En mi opinión, el medio perfecto para la narración es una mezcla de inglés antiguo y del moderno y por eso he adoptado ese estilo que creo que es absolutamente perfecto. Como lo he dicho antes, mi propósito es resaltar el significado dramático de las muchas escenas. Allí donde la situación hacía que valiese la pena, me he tomado la molestia de añadir algunos toques, algunas ideas mías para resaltar el valor dramático de la situación, pero he sido absolutamente fiel al original en todo momento, excepto quizás en 2 o 3 lugares, e incluso en esos no me he apartado de los hechos, simplemente he intentado intensificar el valor dramático de la situación con mis adornos. Uno de esos lugares, si no recuerdo mal, es en los nombres de las 5 ciudades de Yudhishthira pide. Los nombres de Indraprastha, Vricaprastha, Jayanta y Varanavata no aparecen en este contexto, sino que los he tomado de la obra Venisamhara. El otro lugar es tal vez la escena en la que se desenvuelve a la vida a Parikshit, pero esta escena es tan sublime que ninguna exageración puede considerarse suficiente para mostrar su grandeza. Si tras la lectura del libro al menos alguien lee la epopeya en su versión original, mi deseo se verá satisfecho. Se me permitiría decir que mi libro es simplemente una guía para el vasto océano llamado el Mahabharata. Kamala Subramanian.